Las 6 de la mañana, 33 minutos, jornada informativa de viernes 10 de marzo de 2023. Saludamos a esta hora al señor ministro de la Justicia, Néstor Osuna. Vamos a hablar de dos temas fundamentales: el alcance, la profundización de una ley que fue sancionada hace 2 días en el departamento de Chocó, que otorga segundas oportunidades a las madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica y quienes están privadas de la libertad y que además están pagando condenas por menos de 8 años de prisión. Señor ministro Néstor Osuna, buenos días, bienvenido como siempre a Colombia Hoy Radio. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias, ministro. Escuchábamos también, y arranco por allí, antes de entrar en los temas específicos de su cartera, con lo que comentamos en este momento a todo el país sobre lo que está ocurriendo allí en Antioquia. Por supuesto, el trabajo del gobierno nacional, del gobierno del cambio y de los ministros que están allí buscando esa salida jurídica. La creación de un distrito minero en esta zona pues sería fundamental para superar este tema. Así es, yo espero que ese propósito del gobierno, le estaba escuchando hace un momento allí a la ministra Susana Muhammad, que se logre que esa muy buena propuesta del gobierno nacional concertada con la gobernación de Antioquia sea pues la solución o una buena parte de la solución a esos reclamos y que nos permita tener una convivencia armónica con esa actividad económica, pero también con el cuidado del medio ambiente y con el cultivo de la paz, que esa es la finalidad grande de este gobierno. Bien, ministro, entremos ya en materia de su despacho, de su cartera, sobre esa importante iniciativa, sancionada ley, para otorgar segundas oportunidades a mujeres quienes están privadas de la libertad y que tienen unas condenas inferiores a 8 años. Mucha pedagogía también en este tema, ¿no, ministro? Así es, mire, es una muy importante ley que indica ya el giro que comenzamos a dar en materia penal y penitenciaria. Esta ley que la sancionó el presidente de la República precisamente el 8 de marzo, el día de la reivindicación de las mujeres trabajadoras, pues tiene ese contenido, y es que aquellas mujeres cabeza de familia que hayan sido condenadas por delitos cometidos en situación de marginalidad a penas no mayores a 8 años, o por delitos de hurto y algunos otros delitos de contenido económico, a cambio de pagar esa pena en la cárcel, desarrollen trabajos de utilidad pública en libertad y así, digamos, rediman su pena. Lo que está establecido en la ley es que esos trabajos de utilidad pública deben ser de por lo menos 5 horas a la semana, y por cada 5 horas de trabajo de utilidad pública se redime una semana de privación de libertad. Entonces, una mujer que quede inscrita en alguno de los programas que ya estamos diseñando para ese efecto, saldrá de la cárcel, podrá vivir con sus hijos, podrá estar en su casa, tendrá también su trabajo ordinario, pues el que consiga, sus actividades normales, y durante por lo menos 5 horas a la semana, podría ser más, si el tiempo se lo da, desarrollar alguna labor de utilidad pública. ¿Qué son labores de utilidad pública? Piense usted, dependiendo de las capacidades de la persona, si puede prestar alguna asistencia en un hospital, en una biblioteca, en un parque público, en las vías públicas, en fin, hay muchas labores que ayudan a restablecer ese tejido social, que son útiles para la sociedad, que a todos nos beneficiaría a alguien que las desarrolle, y que esa persona, pues mediante esa labor, contribuye a la sociedad, y sobre todo, no rompemos ese lazo familiar con sus hijos, normalmente hijos pequeños, no rompemos el afecto que es la base para que esos niños y esas niñas no estén más expuestos también en el futuro a cometer delitos. Entonces creemos que es una medida bastante buena, enfocada en el sentido en el que queremos enfocar la política penitenciaria a partir de ahora, y que le va a dar a alrededor de 5.000 mujeres esa posibilidad de salir de la cárcel, reunirse con su familia y pagar su pena mediante labores de utilidad pública.
Ministro Osuna, ya queda claro, aunque nunca está de más repetirlo, que esto va a cobijar a mujeres que tienen condenas hasta de 8 años de prisión o de 8 años hacia abajo. Sin embargo, la pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Se pueden acoger mujeres que tengan penas hasta de 8 años, pero que en este momento estén por su segundo, tercer año de prisión o que se estén acercando ya al 8º año de prisión o eso es independientemente de cuánto estén acumulando en años en prisión en este momento? Sí, digamos, desde que la condena sea no superior a 8 años, pueden acceder en cualquier momento. Digamos, es necesario que exista ya un programa de trabajos de utilidad pública al que la mujer se inscriba para salir. La tarea que tenemos ahora es la de desarrollar suficientes programas de utilidad pública, eso lo tendremos listo ya en los próximos días, para que antes de que la mujer salga de la cárcel, pues ya sepa que su labor de utilidad pública va a ser, por ejemplo, eso, acomodar los libros en la biblioteca municipal durante 5 horas a la semana, o si puede un poco más también. Como digo, si trabaja 10 horas una semana, pues recibió ya 2 semanas de privación de libertad. Por cada 5 horas, una semana. No importa si llevaba en la cárcel un día o ya 7 años de los 8. Ministro Osuna, con los buenos días. Teniendo en cuenta su explicación sobre esta ley, básicamente esta ley va dirigida a reconstruir el tejido social. El presidente Gustavo Petro, en su intervención el día que dio a conocer sobre esta ley, manifestó lo siguiente, que la mujer presa es la más excluida de todas porque sufre todas las exclusiones juntas que sufren todas las mujeres. Esta ley va dirigida a las segundas oportunidades. Sí, cómo no, a las segundas, y me temo que para algunas mujeres a la primera, porque hay mujeres que nunca tuvieron una oportunidad más que cometer delitos para sobrevivir. Pero independientemente de la causa por la que se haya cometido el delito que las llevó a una condena, sí, de lo que se trata es de darle una oportunidad de reintegrarse a la sociedad, dentro de la sociedad, con su familia. Es una ley pensada, por supuesto, en esas personas, pero sobre todo en sus familias, para que esos niños y esas niñas puedan crecer al lado de su mamá, con el afecto familiar, el afecto maternal que nada lo reemplaza y cuya ausencia realmente los pone en una situación de gran vulnerabilidad para toda su vida. 6:40 a.m, ministro, buenos días. Quiero preguntarle entonces cómo va a ser este tema de redimir, por decirlo de alguna manera, esas horas que las mujeres van a prestar de trabajo de utilidad pública. Las mujeres empiezan a trabajar semanalmente. Usted mencionaba que por cada 5 horas va a ser una semana, menos una semana de privación de la libertad, pero que si acumulan más horas, pues pueden ser más semanas. ¿Cómo funcionaría entonces? Las mujeres empiezan a trabajar semanalmente y se les empieza a reducir esas semanas de privación de la libertad para que hacia el final de la condena ellas cuenten con menos días. Sí, o incluso para que la paguen totalmente. Piense usted, lo primero es que tiene que existir un programa, pensemos un convenio entre un municipio y el Ministerio de Justicia, el cual el municipio advierte que sería de utilidad pública que hubiera mujeres cuidando el parque municipal, por decir algo, recogiendo las hojas que se caen de los árboles, manteniéndolo limpio, cuidando los niños, en fin. Y que para eso hay un cupo para, no sé, 15 mujeres. Entonces, pues, dentro de las mujeres que tengan arraigo en ese municipio, se abre el programa, las que quieran inscribirse se inscriben, salen de la cárcel, van a vivir a sus casas y desarrollan esas labores que por supuesto serán controlados, que cumplan los horarios a los que se logre en ese acuerdo. Si la persona solamente dispone de 5 horas a la semana, pensemos que la persona consigue un trabajo de tiempo completo y dedica a eso la mañana del domingo, o qué sé yo, el día que tenga descanso en su trabajo, pues así lo hará. Pero pensemos que consigue un trabajo que le permite prestar esa labor de utilidad pública por más de 5 horas a la semana. Entonces, pues ahí va descontando por cada 5 horas una semana de pena. El día que termine de descontar lo que le faltaba de pena, pues ya termina de pagar su condena y queda en entera libertad y ya se declara cumplida también su labor de utilidad pública.
Ministro, para profundizar un poco en el tipo de delitos que cobija la ley, usted al comienzo hablaba de delitos en condición de marginalidad. Ese concepto, ¿cómo se puede explicar? Digamos que al momento de la condena y en las condiciones en las que una mujer fue condenada, pues se sabe si era un delito que fue cometido por mujeres pobres, digámoslo así, que son la gran mayoría de las que están en la cárcel. Entonces, y si su familia, si sus niños están también en situación de marginalidad, pues eso nos permite saber que se trata de una persona que no solamente es madre cabeza de familia, sino que está en una situación de pobreza, lo cual implica que seguramente esos niños no están bien cuidados en su ausencia. Es posible que para una persona con muchos recursos haya algún paliativo, que nunca será igual al de la madre, pero haya algún paliativo que les permita tener una crianza más o menos llevadera a pesar de la ausencia de la madre. Pero en esas condiciones de pobreza, pues es aún más difícil. Entonces esos niños están más expuestos al abandono, a la desnutrición, a la falta de afecto, y en eso también piensa la ley. Ministro Osuna, partiendo de eso que usted nos está explicando y pues haciendo un poco de pedagogía y también para llegar a distintos territorios del país, existen en Colombia fundaciones que hacen este tipo de ejercicios de acompañamiento, de reincorporación, por decirlo, de reintegración a la sociedad de mujeres privadas de la libertad. ¿Se podría decir que es algo muy parecido a esas fundaciones que buscan precisamente que las mujeres tengan otras opciones de vida y que de cierta manera cuando salgan de haber cumplido pues sus años se reincorporen a la sociedad civil? Son estrategias complementarias, porque piense en lo siguiente: una persona que sale de la cárcel necesita trabajo y a veces es muy difícil que lo encuentre por el estigma que tiene la cárcel. Entonces esas fundaciones muchas veces auxilian, ¿no?, favoreciendo que empresarios contraten a personas que han pagado una pena privativa de libertad, que superen ese estigma, que le permitan volver a reintegrarse bien a la sociedad. Una mujer que esté en este programa de sustitución de la cárcel, además de la labor de utilidad pública, necesita trabajar para producir para su familia. Entonces perfectamente se pueden combinar las dos estrategias: la de la fundación, que intenta conseguirle un trabajo con empresarios, un trabajo remunerado con el salario normal, en fin, y la labor de utilidad pública, que es la forma como ella va a pagar su pena. 6 de la mañana, 45 minutos. Ministro, le quiero preguntar, porque claramente esta ley tiene un enfoque de género. Usted hablaba de las segundas oportunidades o incluso de las primeras, pero yo quiero saber si ustedes han contemplado o empiezan a contemplar también que esta ley se aplique también para hombres, teniendo en cuenta que también hay muchos hombres cabeza de familia y que también tienen penas menores a 8 años por estos delitos como usted ha mencionado. Pues mire, el proyecto de ley que está radicado ya en el Congreso de la República y que comienza a discutirse, o que ya comenzó a discutirse, y que están preparándose las ponencias para los primeros debates, están contempladas medidas de carácter general, no exactamente iguales, pero sí la posibilidad de que la resocialización dentro de la cárcel permita acortar el tiempo de permanencia efectiva de una persona privada de la libertad, y ya independientemente de que sea mujer u hombre. Entonces, digamos que por eso decía que esta ley es como la primera señal de cambio en la política penal y penitenciaria, pero por supuesto que vendrán más. Ministro Néstor Iván Javier Osuna, en Colombia Hoy Radio, entregando estos detalles importantes sobre esta ley que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia. Le voy a cambiar de tema por hablemos algunos segundos sobre el proyecto de ley de la sujeción a la justicia ordinaria, las garantías de no repetición y el desmantelamiento de las estructuras criminales. El Consejo de Política Criminal, como lo explicó usted aquí en los micrófonos de Colombia Hoy Radio, tenía que hacer la revisión de este proyecto de ley y ha emitido concepto favorable con observaciones el Consejo Superior de la Política Criminal. Noticia ahí, ¿no, ministro? Sí, señor, pues fue una muy buena noticia, con numerosas observaciones y con una deliberación muy extendida y muy juiciosa. El Consejo de Política Criminal le dio su visto bueno a ese proyecto de ley, con lo cual ya puede radicarse ante el Congreso de la República. Quisiera decirle que en el proyecto que radicaremos al Congreso de la República
recogemos casi la totalidad de las observaciones que se hicieron allí en ese Consejo de Política Criminal. Recogeremos todas las que hizo la Fiscalía General de la Nación, varias de las que hicieron también otras personas, otras instituciones que tienen asiento en ese Consejo de Política Criminal. Así que el proyecto queda mucho más nutrido, queda enriquecido por esa labor del Consejo de Política Criminal y ya a disposición del Congreso de la República para lo que a bien tenga a disponer. Sucintamente, ministro, las observaciones más importantes que usted destaque que van a estar incluidas y que ha recomendado el Consejo de Política. Mire, algunas tienen que ver con ampliar los términos de investigación para la Fiscalía General de la Nación, permitirle también a la Fiscalía General de la Nación que le asigne esos procesos a la unidad que el fiscal del momento determine que sea la conveniente y no a una específica como estaba en el proyecto inicial. Tener en cuenta la necesidad de que haya una cosa justa, es decir, que las sentencias, una vez que se dicten, queden cerradas y no abiertas a que después, si se descubren otros delitos, se vuelva a abrir la misma sentencia. Se establecen también pues una política diferencial de género de la que adolecía el proyecto inicial y que queda ya incorporada. Se incorporan también varios parámetros de protección de las víctimas. En fin, yo creo que son todas recomendaciones muy atinadas que sin duda enriquecen un proyecto de ley que es importante y que pues tiene la finalidad de ir conduciéndonos también a una paz total. Así es, ministro. Muchas gracias por estar con Colombia Hoy Radio, como siempre. Muy amables ustedes. Buen día para todos. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, confirmando, atención, la noticia, el Consejo de Política Criminal ha dado concepto favorable con observaciones al proyecto de ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de las organizaciones criminales. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.